Hola protones, esta vez he querido hacer un vídeo diferente. Te voy a enseñar un juego para móviles con el que vas a poder pasar unas cuantas horas disfrutando mientras resuelves retos de energía y de electricidad. Retos con los que vas a pasar un rato muy divertido devanándote los sesos para encontrar soluciones a los rompecabezas que plantean. Soluciones que se basan en conceptos básicos y no tan básicos sobre la alta tensión, las energías renovables, las redes de transporte de energía y el funcionamiento y operación de los sistemas eléctricos. No te lo pierdas, para descubrir todo esto, sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Pues vamos allá. Balance es un juego que descubrí hace no mucho tiempo, curioseando por la Google Play. Al final me topé con él y resulta que es un juego súper entretenido con el que aprender muchas cosas de electricidad. Fue desarrollado por Statnett, que es la compañía noruega que gestiona la red de transporte de energía eléctrica. Su operador del sistema eléctrico, vamos, el equivalente a nuestra red eléctrica de España. En este juego han hecho una labor didáctica maravillosa, abordando conceptos como el de la capacidad de las líneas de transporte de energía eléctrica, la intermitencia renovable, la gestión de la generación o las distintas perturbaciones que puede haber en un sistema eléctrico. Te dejo el enlace al juego aquí abajo en la cajita de descripción, pero también puedes buscarlo poniendo Balance en tu Play Store o en tu App Store o el gestor de aplicaciones que tenga tu sistema operativo. Así que sin demorarnos más, vamos a meternos ya a lo que vamos, a jugar, a ver cada partida y comentar este juego. Al final el juego se basa en partidas muy cortitas que nos van introduciendo conceptos sobre energía, sobre electricidad y sobre cómo operar en los sistemas eléctricos. Vamos construyendo sistemas sencillitos al principio que se van complicando, en los que tenemos que tener en cuenta también la posibilidad de averías o perturbaciones en la red. En el primer nivel, Balance nos presenta una serie de casos para descubrir cómo funcionan los distintos elementos. La partida 1, de hecho, muestra dos pueblos a los que debemos alimentar ajustando la generación de una central hidroeléctrica. La segunda partida nos muestra dos situaciones. Por un lado tenemos la misma que en la partida 1 y por otro tenemos una central que alimenta solamente un pueblo. Con esto ilustran que para alimentar dos poblaciones necesitamos generar una magnitud de 4 y para alimentar una población solo hay que generar una magnitud de 2, exactamente la mitad. Vamos, te quieren decir que 2 consumen más que 1. Sencillo, pero una buena manera de ir aprendiendo a jugar paso a paso. Ya en las partidas 3 y 4 nos permiten construir la línea de media tensión que va a alimentar al poblado. Y en la quinta partida nos hacen por fin referencia a la capacidad de transporte de las líneas eléctricas. Nos plantean dos distintos poblados alimentados uno detrás de otro y nos muestran cómo la línea que une la central con el primer poblado debe tener más capacidad que la siguiente. Esto es porque la central generará energía para los dos pueblos y esa energía pasa entera por el primer tramo de la línea de alta tensión. Luego la mitad se consume en el primer poblado y la energía que pasa por el siguiente tramo de línea será solamente la mitad que pasó por el primero. Así que la solución será cambiar la primera línea de distribución por una línea mayor, una línea de transporte. La siguiente partida explora más en profundidad este concepto, construyendo una red más grande. Siempre tendremos que añadir líneas más grandes en los tramos de los que vayan a colgar dos poblados, y luego ya pondremos las de menor tamaño. Ahora llegamos a la última partida de este nivel, y en ella nos introducen el concepto de perturbación. Cuando hablamos de perturbación, en este concepto incluimos cualquier suceso que pueda variar la operación normal de un sistema eléctrico. Así que en ese sentido podemos tener muchísimos tipos de perturbaciones. Las hay evidentes, como que se caiga un árbol sobre una línea de alta tensión, que colisione un ave y produzca un cortocircuito, caídas de rayos, etc. Pero también las hay menos evidentes a simple vista, como por ejemplo pueden ser las variaciones en los niveles de tensión. En ese sentido, el juego nos plantea la necesidad de mallar nuestra red para poder hacer frente a posibles perturbaciones. En esta última partida del nivel 1 nos plantean una situación que solamente se puede resolver construyendo un anillo. Así alimentaremos a los dos poblados directamente desde la central y luego unimos los poblados con una línea eléctrica de menor capacidad. De esta manera, si cualquiera de las dos vías de alimentación principal se cae, el poblado que quede directamente desconectado de la central podrá seguirse alimentando a través de la segunda línea que nos llega desde el otro poblado. Como vemos, el juego nos plantea que un árbol cae sobre una de nuestras líneas, por ejemplo, y esta queda inoperativa hasta que la arreglen los operarios, con lo que los dos poblados se alimentarán por la otra vía. Por supuesto, es importante recordar que las líneas con mayor capacidad deben estar al inicio del recorrido que va a seguir el flujo de potencia, para que así puedan alimentar dos poblaciones que estén conectadas en serie una con otra.
Como vemos, este primer nivel del juego nos permite comprender de forma muy ágil cómo controlar la generación en las centrales para alimentar a los distintos núcleos urbanos, cómo instalar líneas de alta tensión y también qué es la capacidad de las líneas de alta tensión, dónde instalar líneas de mayor tamaño o de menor tamaño en función de cómo estemos configurando nuestros sistemas eléctricos. También nos da un vistazo muy rápido a qué son las perturbaciones, cómo pueden afectar a nuestros sistemas eléctricos y cómo tener sistemas mallados nos ayudan a hacerles frente. Así que con todas estas herramientas vamos a por el nivel 2. Te lo contaré de una forma un poquito más ágil. En este nivel sobre todo se trabajará en el tema de las perturbaciones. Tenemos por ejemplo la partida 1, en la que descubrimos cómo la caída de una línea puede generar sobrecargas en otros puntos de la red. En la partida 2 ya vemos cómo no es suficiente con plantear solamente el anillo, sino que aquí es necesario mallar en un nivel más para evitar sobrecargas. La partida 3 simplemente explora que una ciudad puede alimentarse desde dos centrales en lugar de desde una. Y en ese caso ya no hacen falta líneas tan grandes, porque la mitad de la energía viajará por una parte y la otra mitad viajará por la otra. Todas estas partidas han sido sencillas y ahora ya vamos a ver cómo aplicar nuevos conceptos. En la partida 4 vamos a ver cómo se hace la operación de los sistemas. Se nos presenta un caso en el que tenemos dos centrales y una serie de núcleos urbanos. En régimen estacionario, las dos centrales se repartirán la carga a medias, pero llegados a un punto tendremos perturbaciones que nos obligarán a regular la generación. En este caso, por ejemplo, se cae la línea de una de las centrales, y esto nos obliga a que la otra asuma el 100% de la carga mientras se repara la avería. En la siguiente partida exploramos un concepto muy sencillo. Si bien los problemas de capacidad en el transporte se pueden resolver con líneas de transporte más grandes, se plantea aquí que otra solución también puede ser poner dos líneas pequeñas en paralelo, para que se distribuya al 50% el flujo de potencia por ellas. Y para terminar con este nivel, vemos ya un sistema eléctrico más complejo, en el que se nos pide que con dos puntos de generación alimentemos a muchos puntos de consumo mediante un sistema eléctrico robusto. Consideraremos que cada central alimenta preferentemente a una zona, y que esa zona deberá estar debidamente mallada. Además, las dos zonas estarán unidas por una línea de transporte de energía, de tal forma que las centrales actúen una como respaldo de la otra. En este supuesto que planteo, una central está generando más energía que la otra. Cuando haya una perturbación en el enlace entre los dos sistemas, habrá que reajustar la generación en las centrales para que alimenten correctamente a su zona en exclusiva. Por otro lado, la siguiente perturbación en una de las líneas de salida de una de las centrales se va a suplir fácilmente si tienes un correcto mallado en esa zona. Vamos, cerrando el anillo para dar pasos alternativos al suministro de la energía. Este juego tiene muchísimos niveles para que cada uno continúe explorando y aprendiendo y disfrutando con sistemas de energía eléctrica en la medida que quiera. Nosotros veremos únicamente un nivel más, en el que ya se empiezan a ver conceptos más complejos como la influencia de la longitud de las líneas en la capacidad de transporte, la intermitencia de las energías renovables o, por ejemplo, las necesidades extra de regulación en las centrales convencionales a causa de esta intermitencia. Los primeros tres niveles van en la línea de los anteriores, así que me los voy a saltar. Vamos directamente al cuarto. En este caso ya nos introducen a las energías renovables mediante dos paneles solares. El objetivo está en jugar con la activación o desactivación de paneles y también con regular la central hidroeléctrica, para que en todo momento las ciudades tengan suministro sin crear sobrecargas en las líneas de transporte. Para ello vamos a tener que ajustar constantemente la generación según si el día está soleado o nublado. Esas van a ser nuestras perturbaciones en esta partida. Si está nublado, habrá que encender más paneles y aumentar un poquito la generación de la central hidroeléctrica, teniendo en cuenta no saturar la línea de transporte. Cuando esté soleado, haremos justamente lo contrario. La partida 5 nos plantea ese mismo supuesto, pero combinando una central solar con un parque eólico. Aquí tendremos que atender a las perturbaciones que ocasionan las nubes, pero también a las diferencias en el viento. La partida 6 también nos lleva por el área de regulación en sistemas con alta penetración renovable. Tenemos que estar constantemente atentos a las variaciones en el recurso y a posibles perturbaciones también, para encender o apagar más aerogeneradores y también para regular el aporte de la central convencional. Llegamos a la partida 7, en la que volvemos a centrarnos en las líneas de alta tensión. En ella el juego nos plantea un supuesto muy curioso. En este caso tenemos que alimentar a una ciudad con una sola central. Tenemos una serie de líneas de transporte grandes y otras líneas de transporte pequeñas, y tenemos que plantear dos rutas alternativas para el caso de que exista una perturbación. Por la línea de gran tamaño no va a haber gran problema, pero la de pequeño tamaño tendrá que construirse utilizando dos líneas en paralelo.
Lo que nos desvela el juego en este punto es que si queremos que fluya el 50% de la potencia por una línea y el otro 50% por la otra línea, estas deben ser de la misma longitud aproximadamente, para evitar que tengan impedancias distintas o que haya diferentes caídas de tensión. Vamos a ver ahora el penúltimo caso del que quiero hablarles, y en él el juego nos plantea una de las situaciones más complejas que hemos visto hasta el momento. Aquí nos limitan la cantidad de elementos que podemos utilizar para construir nuestro sistema eléctrico. No va a haber ningún tipo de perturbación. Lo que quieren que hagamos es un ejercicio de lógica para saber cómo utilizar las líneas de manera que podamos suministrar energía sin que se sobrecarguen. A priori, uno pensaría que las líneas grandes deben servir para alimentar a la ciudad más grande desde las centrales y ya de ahí ramificar. Pero esto no va a ser posible. Siempre va a haber una perturbación que nos haga alimentar dos pueblos en serie con líneas pequeñas, y esto siempre va a ocasionar sobrecargas. Pensemos bien, la ciudad grande cuenta como dos pueblos a nivel de consumo. Cada una de las líneas grandes tiene capacidad para alimentar a dos pueblos en serie únicamente, y las líneas pequeñas solo pueden alimentar a uno. El problema que aquí estamos teniendo es que las perturbaciones nos están dejando con tres pueblos en serie, así que tenemos que evitar que se dé esta situación. La solución va a estar en no cegarnos con querer llevar las líneas grandes a la ciudad grande, sino transmitir con las líneas grandes hasta pueblos intermedios y de ahí ramificar a los adyacentes. La ciudad se alimentará con una línea pequeña por un lado, sí, pero también tendrá líneas pequeñas por el otro lado. Así que la capacidad estará compartida. De esta forma habrá que regular que la generación sea exactamente la misma en ambas centrales, para que ninguna de las líneas pequeñas que alimentan a la ciudad grande se sobrecargue. Queremos que cada una actúe al 50%. Si logramos tener esto, ya está listo. El último caso sigue en la misma línea que este. Es también un auténtico rompecabezas, con la incorporación adicional de las energías renovables y la necesidad de regular en la generación convencional. El objetivo está en ser capaces de mallar correctamente la red que creemos, para que siempre el flujo de potencia tenga rutas alternativas a la hora de enfrentarse a perturbaciones. Además, cuando estas situaciones tengan lugar, tendremos que ir encendiendo o apagando paneles y aerogeneradores según la disponibilidad del recurso, y a su vez ir regulando la generación desde la central eléctrica. Con esto llegamos al final de este vídeo. Sin duda es un juego muy divertido y de ingenio. Nos propone la resolución de puzzles mediante el uso de conceptos de ingeniería eléctrica para profundizar y aprender en ideas como el cómo se transporta la energía en redes de alta tensión, cómo se operan los sistemas eléctricos, cómo afecta la variabilidad renovable a nuestros sistemas, qué son las perturbaciones y cómo hacer sistemas mallados. Vemos toda una serie de conceptos a priori complejos de una manera súper amigable. Espero sinceramente que te haya gustado este vídeo y te hayan dado tantísimas ganas como me dieron a mí en su momento de descargarte este juego y comenzar a trastear un poquito. Además voy a proponerles un reto. Comenten por aquí abajo a medida que vayan jugando cuáles son los conceptos que van aprendiendo. Y sobre todo, creo que puede estar bastante entretenido, vamos a hacer una pequeña competición en los comentarios. A medida que vayas haciendo cada uno de los capítulos, comenta por aquí abajo por cuál te vas. Corre, no sea que se te adelanten. Si has disfrutado de este vídeo, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para enterarte de los próximos vídeos que publiquemos en el canal. Y también, si realmente te ha gustado, dale al like porque eso ayuda a que YouTube lo posicione y llegue a más personas. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Volveremos a vernos muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proto.